Profe, ajá, O sea, hay una sola Daniela en el grupo, hay dos Daniela. una sola. No, sino que le faltó a Carlos. Sino que faltó decir No, Carlos. mira, empieza Carlos, sigue Valentina, luego Daniela, luego Bachir, luego Cristian y termina Silvana. O sea, desde abajo para arriba, es el orden. Exacto. Oh, Sí, ok. exacto. Bueno, listo. Entonces, un momento, prendo la cámara. Ahí se ve. ¿Hola? Sí. Bueno, entonces, buenas tardes. A nuestro grupo le corresponde el tema de valvulopatías. Bien, los integrantes son Silvana Acosta, Cristian Berben, Bashir Casís, Daniela Charri, Valentina de la Hoz y mi persona, Carlos Pereira. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, la introducción de las valvulopatías. Bien, primero tendríamos que hablar qué son las válvulas. Las válvulas cardíacas van a cumplir la función similar a la de cualquier tipo de válvula, que va a hacer permitir que circule un fluido en un sentido, pero no en el contrario. Las valvulopatías cardíacas primarias van a estar situadas en grado de importancia debajo de las coronariopatías, la apoplejía, la hipertensión, la obesidad y la diabetes, como una amenaza grave de la salud pública. Pasa a la siguiente. Los objetivos de esta exposición serían, como objetivo general, conocer el proceso mediante el cual el corazón puede llegar a presentar una valvulopatía, teniendo en cuenta su fisiopatología, su cuadro clínico y cómo cursa la enfermedad. Los objetivos específicos de esta serían reconocer las causas y los factores de riesgo asociados a la valvulopatía, conocer la prevalencia mundial que tienen estas patologías, identificar las causas de estas, los síntomas de la estenosis y de la insuficiencia mitral y tricuspidia. También está como objetivo específico describir cómo llega al diagnóstico y cuál es su tratamiento. Entonces, la clasificación de las valvulopatías, estas se van a dividir en dos principales, en estenosis valvulares e insuficiencias valvulares. Entonces, de las estenosis valvulares tenemos la tricuspidia, las estenosis pulmonares, las estenosis mitrales y las aórticas. Y en las insuficiencias valvulares, bueno, una por cada válvula, la tricuspidia, la pulmonar, la mitral y la aórtica. Pasa a la siguiente. Bien, entonces tenemos la estenosis aórtica. Bien, la estenosis aórtica va a ser el estrechamiento de la válvula aórtica y esta va a estar constituida en lo que sería una obstrucción en el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente durante la sístole. Esta va a afectar en promedio un 25% de todos los pacientes de valvulopatía cardíaca crónica. Y hay una peculiaridad de que el 80% de estos pacientes van a ser adultos con estenosis aórtica valvular sintomática, van a ser varones. Paso a la siguiente. Bien, la etiología. La etiología, esta va a darse a través de tres índices importantes. Lo que sería la válvula bicúspide congénita con calcificación. La calcificación de una válvula normal de 3 valvas y las enfermedades reumáticas. Entonces, la válvula bicúspide congénita con calcificación superpuesta, esta calcificación va a ser un proceso de deterioro y calcificación de la válvula aórtica y esta va a compartir muchas características con la aterosclerosis vascular. Esta puede incluir lo que sería la disfunción endotelial, la acumulación de lípidos, la activación de células, de la inflamación y lo que sería la liberación de citoquinas e incremento de algunas vías de señalización que ya se hará un énfasis más adelante. Con respecto a las enfermedades reumáticas, las enfermedades reumáticas de las válvulas aórticas se van a producir por una fusión de la comisura que se origina, no muy común, es en ocasiones, y que le va a dar un aspecto bicúspide, o sea que va a estar unida por solamente dos valvas.
Y esto, a su vez, va a hacer que estas sean más susceptibles a traumatismos. Y que al final estos traumatismos van a generar lo que sería fibrosis, calcificaciones, lo cual van a obstruir la luz de la válvula. Y por lo común se va a encontrar exactamente esto, una masa calcificada y rígida. Bien, pasa a la siguiente. Bien, la patogenia de la aórtica calcificada. Bien, esta va a tener lo que sería la infiltración de lípidos y células inflamatorias que van a ocurrir en lo que sería en el endotelio dañado. Esto va a seguir una cascada de eventos que finalmente conduce a la formación del colágeno, que esta va a estar desorganizada, lo que va a producir fibrosis por este colágeno desorganizado y lo que sería unos depósitos de hidroxiapatita cálcica, que es lo que da el origen al hueso, o sea, a la calcificación de las válvulas. Las células intersticiales valvulares van a tener una participación fundamental en el proceso activo. Pasa a la siguiente. Bien, con lo que sería la estenosis de la aórtica. Esta va a estar caracterizada por lo que sería un estrechamiento anormal del orificio de la válvula aórtica. Entonces, las características anatómicas de la válvula es que esta va a ser normalmente va a tener un espacio de 3 a 4 centímetros cuadrados. Entonces aquí la imagen nos muestra cómo serían los cambios a nivel estructural, lo que sería una esclerosis aórtica, una aórtica leve moderada, vemos que se va cerrando la luz del vaso hasta una estenosis aórtica grave, en la que el vaso queda ocluido. Haciendo énfasis en esta va a estar caracterizada por un estrechamiento anormal del orificio de la aorta. La aorta normal mide de 3 a 4 centímetros. En el caso de la estenosis aórtica, la abertura se reduce hasta aproximadamente 1/3 del valor normal. Un orificio valvular aórtico que tiene de 1 a 1,5, o sea, casi la mitad del espacio, se va a considerar una estenosis moderada. Un orificio que tiene de 1,5 a 2 va a ser una estenosis leve. Estos son los rangos. También el grado de la estenosis va a estar asociada al comienzo de los síntomas. Estos también van a variar entre los pacientes y no hay ningún valor que defina que esta es grave o crítica en un paciente individual. Las decisiones que se toman clínicas a partir de esto se van a basar considerando el estado de los síntomas y la respuesta del ventrículo izquierdo a una sobrecarga de presión. Y con esta va a haber junto a la gravedad hemodinámica. En algunos casos de esto, algunos casos son necesarias otras medidas de gravedad, que serían como el índice de pérdida de energía, la impedancia valvular, la evaluación con distintas condiciones de carga, como por ejemplo la prueba de estrés por dobutamina, o de valorar por ejercicio exhaustivamente la gravedad de estos síntomas. Bien. Hola, me veo. Sí. Bueno, tenemos que el orificio de la válvula aórtica normal es de aproximadamente 3 a 4 centímetros y las manifestaciones aparentemente aparecen cuando este orificio se reduce a por lo menos 1/3 del valor normal. Esto explica por qué muchos pacientes pueden presentar la obstrucción del nacimiento y pueden no manifestar síntomas y con el tiempo pues ir desarrollándolos debido a que generalmente pues comienza dicha obstrucción a generar los síntomas
característicos de la estenosis aórtica. Entonces, la obstrucción limitada al flujo de salida del ventrículo izquierdo lo que hace es que genera un gradiente tensional entre dicha cámara y la válvula aórtica. Entonces, en condiciones normales, la presión del ventrículo izquierdo y la presión de la válvula aórtica son iguales durante la sístole. Sin embargo, lo que sucede en la estenosis aórtica es que la presión intracavitaria debe impedir o, ¿cómo explico? Para por una válvula aórtica que está funcionando incorrectamente. Entonces, esto aumenta la presión sistólica del ventrículo izquierdo, lo que va a, o sea, en un comienzo, el mecanismo es de adaptación, porque disminuye hacia lo normal la sobrecarga. Y esto, pues, al comienzo va a dar como el resultado una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que con el tiempo va afectando el ventrículo izquierdo porque va a haber un mayor consumo de oxígeno, el tiempo distólico o el tiempo diastólico va a disminuir, al igual que sucede con la presión aórtica. Generalmente el aporte miocárdico de oxígeno disminuye, lo que induce una isquemia miocárdica y por ende una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Uy. Bachir, pasa. Ya pasó. No. No. No me ha pasado a mí. Ya se les pasó. Sí, ya, es que tiene el internet como lentecito, a veces se te entrecorta. Dale. Bueno, espérate. Ay, ¿qué pasa? Está en la de los síntomas, ¿verdad? Sí, manifestaciones clínicas. No es clínica. Bueno, la estenosis aórtica rara vez tiene síntomas hasta que el orificio se reduce hasta menos de 1 centímetro. Entonces, generalmente, pues cuando este orificio se reduce, comienzan a presentarse estas manifestaciones características. En un comienzo, pues muchas personas, lo que les había mencionado anteriormente, estos no presentan síntomas, pero realmente comienzan a presentarlos en el caso de que sea una o sea, una estenosis congénita de la válvula. Estos generan síntomas 10 a 20 años antes que los que tienen una calcificación en una de las válvulas. Estos sí, pues empiezan a generar los síntomas ya entre la sexta y séptima etapa de la vida. Entonces, 3 de las manifestaciones más importantes es la disnea en el ejercicio. Generalmente, pues empieza a aparecer en los pacientes debido a que va a existir una disfunción diastólica que va a aumentar el volumen y va a provocar un aumento en la congestión pulmonar. También esta suele aparecer como consecuencia que puede generar presiones o no puede generar un gasto cardíaco mayor en el ejercicio. Entonces, la angina, esta aparece en 2/3 de los pacientes. Generalmente esta tiene 2 escenarios. Está la angina que aparece en pacientes sin enfermedad arterial coronaria y la angina arterial coronaria. La que aparece en los pacientes sin enfermedad arterial coronaria generalmente, pues esta se debe a que existe pues un aumento de demandas del oxígeno por este miocardio hipertrofiado, así como también una obstrucción del transporte de oxígeno que viene dado pues por una oclusión excesiva de las arterias coronarias, mientras que la angina que aparece en los pacientes con alguna patología coronaria, generalmente pues esta está relacionada a un mayor debido a que pues hay una mayor obstrucción en las arterias epicárdicas, así como también un desequilibrio de oxígeno característico de la estenosis aórtica. El síncope generalmente aparece cuando existe una reducción de la perfusión cerebral. Generalmente aparece síncope en el ejercicio cuando lo que ocurre es que disminuyen, la presión, ocurre una vasodilatación sistémica que lo que hace es que disminuya o el gasto cardíaco que tiene un volumen fijo no sea lo suficientemente, entonces pues se reduce la perfusión cerebral. También puede ocurrir debido a un mal mecanismo de los vasoreceptores o también como un mecanismo vasodepresor, que generalmente esto ocurre cuando el mecanismo, cuando se incrementan las presiones arteriales en el ventrículo izquierdo. El síncope, cuando aparece en reposo, generalmente se debe a que
Cuando aparece en reposo, este síncope generalmente se debe a que existan alteraciones debido a que la calcificación pudo haber llegado hasta el sistema de conducción y pudo pues alterar todas las funciones. O también puede verse a que exista alguna patología que, o sea, algún bloqueo auriculoventricular, que es la explicación anterior. Además, este existe puede aparecer cuando existe una FA paroxística. Entonces, lo que ocurre es que se pierde la contribución de las aurículas al ventrículo izquierdo y por ende, pues va a existir un gasto cardíaco más bajo y va a provocar el síncope. Generalmente, también existen o pueden aparecer otras manifestaciones en pacientes que tienen una estenosis aórtica grave. Entre estas manifestaciones, pues podemos encontrar que los pacientes pueden desarrollar unas hemorragias de vías digestivas, sobre todo en el lado derecho del colon. Esto se conoce como el síndrome de Heidi, que es característico de la estenosis aórtica y generalmente pues estuve leyendo que se da porque hay un aumento de la fragmentación del factor de von Willebrand y esto pues predispone a las personas a las hemorragias. Entonces ya en la exploración física lo que se va a buscar es la palpación del latido carotídeo. Entonces el impulso carotídeo lo que hace es que mide la onda de presión en estos pacientes. Entonces generalmente este impulso o latido carotídeo se va a caracterizar porque va a tener un ascenso lento, un pico tardío y una baja amplitud, que es lo que se conoce como parvus et tardus. Generalmente cuando aparece es indicativo de estenosis aórtica. Sin embargo, pues la ausencia de este no nos va a descartar el diagnóstico porque existen personas que tienen una estenosis aórtica pero tienen otra patología como una insuficiencia aórtica o una hipertensión arterial que lo que hace es que les afecta la curva de presión. Como sucede con la presión arterial. En general, o sea, en condiciones de la estenosis aórtica debería estar disminuida. Sin embargo, si tienen una patología como una insuficiencia aórtica o son muy ancianos en los cuales pues hay poca elasticidad de las arterias y las cifras de presión arterial suelen ser normales o incluso pueden estar un poco aumentadas. Y la evaluación del soplo sistólico. Bueno, generalmente el soplo sistólico de la estenosis aórtica se caracteriza que comienza, es el que estamos escuchando ahí. Bueno, este soplo pues, se caracteriza porque comienza después de S1, aumenta de frecuencia y termina antes de S2. Es un soplo que generalmente es un tono, o sea, tiene un tono bajo, es de baja frecuencia y poca amplitud y es un tono, o sea, tiene una característica de ser ruda. Y la evaluación del doblamiento del segundo tono cardíaco, que generalmente está lo que es, para lo que sirve es para diferenciar una estenosis aórtica de una estenosis aórtica grave, debido pues a que el desdoblamiento fisiológico indica que la valva es lo suficientemente flexible para pues abrirse o para cerrarse y producir un sonido. Ya pasó. Ya pasó. Sí, dale un segundo. Y ya. No me parece. A mí no me aparece. ¿A ustedes les aparece? La de ecocardiografía. Bueno, la ecocardiografía, bueno. Tener eco, Doc. Tener ecocardiografía. Tener eco. Bueno, la ecocardiografía nos permite confirmar la presencia de la estenosis aórtica, así como también evaluar el grado de válvula, el grosor del ventrículo izquierdo y el grosor, o sea, la función del ventrículo izquierdo, cómo se encuentra el grosor de la asignar valvulopatías concomitantes en el caso de que sea una ecocardiografía transesofágica. Entonces, Bachir, ¿le puede dar clic ahí a esa imagen, por favor? Bachir. Bueno, generalmente pues esas son imágenes. ¿Cómo? ¿A cuál imagen, disculpa? A esa de los objetos que están ahí. Sí, ahí se. Bueno, yo las veo moviéndose. Sí, ya. Bueno, a mí no me sale. Bueno, ahí se puede observar una válvula aórtica
aórtica normal, miren cómo tiene las 3 valvas, una válvula aórtica bivalva, la cual pues nada más tiene 2 cúspides, y una válvula aórtica estenótica. Miren en la estenótica cómo la apertura está muy restringida. Pasa, por favor. Uy. Listo, compañera, estamos en la clasificación. A mí me sale eso. No todavía. Pero bueno, generalmente pues para tomar decisiones hay que considerar junto con la tasa de flujo, el gradiente medio y el grosor ventricular, así que de clasificaciones. Espérate. La cámara un momento y la voy a prender otra vez. Ya pasó. A ustedes les aparece. Apenas me Sí, apareció. una clasificación. Bueno, entonces, ahora tenemos una estenosis aórtica de gradiente alto, en la que generalmente pues, el área valvular en todas estas va a ser menor de 1 centímetro cuadrado y el gradiente medio de esta va a ser mayor de 40 milímetros de mercurio. En las estenosis aórticas con flujo y gradiente bajo y FEBI reducida, el área valvular, al igual que en la anterior, va a estar menor de 1 centímetro cuadrado, el gradiente medio va a ser menor, en este caso de 40 milímetros de mercurio, y la FEBI va a ser menor de 50%, y el índice de volumen latido va a ser menor de 35 mililitros. Mientras que en la estenosis aórtica con flujo y gradiente bajo va a ser lo mismo que la anterior, solamente que el FEBI va a estar mayor del 50%. En la última, que va a ser la estenosis aórtica con flujo normal, con gradiente bajo y FEBI conservada, el área valvular va a ser menor de 1 centímetro cuadrado, lo mismo que en las otras, el gradiente medio menor de 40 milímetros de mercurio y la FEBI va a ser mayor del 50% con un índice de volumen mayor a 35 mililitros. Pero la imagen no. Paso a la diapositiva. Sí, No pasa. sé si quieras. Sí, dale, vale, sigue, dale. El internet me está jodiendo. Dale, Bueno, ya pasaste. sí, estamos en las pruebas diagnósticas complementarias. Bueno, entre las pruebas diagnósticas, todavía no me sale, pero bueno. Entre las pruebas diagnósticas complementarias para estos pacientes tenemos que para los pacientes asintomáticos que tengan una buena, o sea, sean físicamente activos, se recomienda la prueba de esfuerzo para desenmascarar los síntomas y también para estratificar el riesgo de los pacientes con estenosis aórtica asintomática, así como también valorar el gradiente medio de presión, así como valorar cómo es la función del ventrículo izquierdo durante el ejercicio. También está indicada la ecocardiografía transesofágica. Esta ecocardiografía transesofágica nos va a permitir observar si existen valvulopatías concomitantes, así como también su uso ha aumentado mucho antes y después de el TAVI, que ahorita vemos que es es un método que se utiliza como parte del tratamiento de la estenosis aórtica. También se tienen en cuenta la resonancia magnética cardíaca y la tomografía cardíaca multicorte. Generalmente, pues estas nos van a aportar información acerca de la anatomía o cómo es el diámetro de la raíz aórtica y de la aorta ascendente, y en el caso de la tomografía cardíaca multicorte, esta nos puede brindar información importante acerca de la presencia de aneurismas, tortuosidad vascular, la presencia de trombos, así como también nos puede identificar el grado de calcificación y de fibrosis de la valva. El electrocardiograma, bueno, generalmente pues las guías no nos mencionan el electrocardiograma como prueba diagnóstica complementaria, pero sin embargo, pues
se pueden observar signos de crecimiento, sobre todo el ventrículo izquierdo, así como también ondas R altas de presión del segmento ST en derivaciones laterales altas y bajas y precordiales izquierdas, así como también puede existir un bloqueo de rama izquierda. Pero esto no es como muy, no, o sea, no ofrece un verdadero diagnóstico para una estenosis aórtica. Ya, puedes pasar. Dale tratamiento. No me sale todavía. Bueno, el tratamiento precoz es indicado para todo paciente que generalmente pues esté sintomático debido a que la estenosis aórtica tiene un pronóstico muy desfavorable en estos pacientes. Las solas excepciones por las cuales no vamos a decidir a personas sintomáticas es que el paciente tenga algunas comorbilidades, supervivencia menor de un año o que las comorbilidades, el estilo de vida o las enfermedades concomitantes hagan que una intervención mejore el estilo de, o sea, mejore la supervivencia de estos pacientes. Entonces, todavía no me pasa la diapositiva. Y ahora sí. Bueno, entonces el tratamiento generalmente va a estar indicado para pacientes sin, o sea, va a tener dos indicaciones. Entonces tenemos los pacientes, se debe evaluar que hayan ausencia de las comorbilidades o un estado general, lo que les mencioné anteriormente, que haga improbable el beneficio de un reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. Entonces, en este caso, si hay ausencia de esto, nosotros evaluamos el riesgo. Entonces, si el paciente tiene bajo riesgo y sin otras características que favorezcan el TAVI, va a estar indicado el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. Pero si el paciente, o sea, estamos ante un paciente sintomático y tiene, por ejemplo, alguna comorbilidad, como por ejemplo un cáncer en etapa terminal, o sea, comorbilidades que supongan una supervivencia menor de un año, generalmente para estos pacientes se le da tratamiento médico para tratar de aliviar los síntomas. También generalmente tenemos a los pacientes asintomáticos. Para esto el tratamiento médico está indicado cuando la FEBI sea menor del 50% o cuando el paciente, pues luego de realizarse una prueba de esfuerzo, presente síntomas como caída o presión sanguínea por debajo de los valores basales. Esto va a depender. ¿Ya pasó? Bueno, compañero, yo no creo que a Valentina le salga, pero hablando aquí por ella, esto simplemente es un resumen, un video de lo que es la TAVI, que es esa intervención percutánea de cambio de válvula aórtica. Entonces ahí está un video de qué manera se realiza. Ya pasó. Sí, amiga. Estamos viendo el video. ¿En dónde? Ah, Sí, el video le sale bien a usted, chicos, no veo bien el video, sale por Profe, parte. a mí me sale entrecortado. Pero sí, seguramente es la señal que está molestando. A mí me sale entrecortado el video. ¿Será que lo puedes mandar por el grupo, Bashir? Sí, a mí también. Sí, él está en las diapositivas, pero bueno, entonces a futuro lo veremos más. Listo, gracias. Calma. Ok, listo. bueno, ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia aórtica. Generalmente la insuficiencia aórtica se caracteriza porque la válvula no va a cerrar bien, entonces ya no va a existir una sobrecarga de presión como ocurrió en la estenosis aórtica, sino una sobrecarga de volumen debido a que hay un flujo anormal, o sea, un flujo de sangre adicional que va a estar pasando desde la aurícula, que va a estar pasando al ventrículo izquierdo. Me avisas cuando pase.
Bueno, la etiología. Bueno, esta tiene dos etiologías muy importantes. La primera es una afección primaria de las valvas de la válvula. Generalmente esta ocurre en casos de endocarditis bacteriana, debido a que esta lo que hace es que provoca una ruptura de las válvulas de las valvas de la válvula, así como transpiración. Incluso las vegetaciones muchas veces hacen o impiden que las cúspides coaten. Entonces esto exacerba mucho más la insuficiencia aórtica en estos pacientes. También puede desencadenar casi que los mismos mecanismos, pero es muy poco frecuente en realidad que ocurra en la insuficiencia aórtica. Pero esta lo que produce es que va a provocar un cambio, o sea, un engrosamiento de estos bordes de la válvula, va a alterar la fusión de las comisuras y va a provocar un acortamiento del anillo cordal. Y en las alteraciones de los velos valvulares vamos a tener afectaciones a nivel del anillo. Entonces, generalmente cuando estos ocurren, pues se pueden deber o aparecen como consecuencia de una necrosis quística de la media, lo cual es característica del síndrome de Marfan. Esto lo que hace es que la dilatación conlleva a una insuficiencia aórtica, valvas coaten adecuadamente y todo el flujo sanguíneo a nivel del corazón. Bueno, siguiendo con la fisiopatología, pues, por favor. Bueno, ya le salió, que a mí no me sale. Disculpa que esto como que se trabó también aquí, perdón. No, pero ya está en fisiopatología. Ah, ok. Sí, ya. Bueno, retomando la insuficiencia aórtica, no es más que una dilatación a nivel de la aorta, lo cual lo que hace es que el flujo que va en forma de eyección hacia las zonas periféricas tenga también una dirección retrógrada, que se devuelva para el ventrículo, lo cual va a sobrecargar este ventrículo y lo que va a hacer es que aumenta el volumen que él tiene normalmente. Entonces, ¿qué hace el ventrículo Me quitaron las diapos. para solventar este problema? No tengo Entonces, diapositivas, se fueron. Sí, Las disculpa, no fue falla mía, fue el sistema que me las quitó. Ya no voy a volver a poner. No, tranquilo. ¿Me indican si ya se ven, por favor? Sí. Ah, listo. A mí me están Dani. cargando todavía. Ah, listo. Dani, puedes retomar cuando a todos lo vean. listo. Sí, ahora sí ya. Bueno, retomando el concepto de insuficiencia aórtica, sabemos de que es una anomalía más que todo estructural de la aorta, lo cual va a permitirle que haya un flujo de la eyección nuevamente al ventrículo izquierdo. ¿Qué va a hacer ese flujo que se devuelve en diástole? Va a hacer de que el ventrículo tenga una sobrecarga de volumen y esa sobrecarga va a generar de que para contrarrestarlo, se hipertrofie y se agrande. ¿Y me escuchan bien? Sí, Dani. Ok, bueno. Entonces, para él poder mantenerse, va a ser una hipertrofia, pero esto lo va a dejar por cierto tiempo, por todo el tiempo. Y también va a aumentar el volumen de eyección sistólica, ¿cierto? Para poder eliminar todo ese volumen que queda almacenado en el ventrículo izquierdo. Esto es solamente por un tiempo. Ya después el corazón va a generar una dilatación, el cual va a disminuir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, causando una insuficiencia cardíaca. Como el volumen sistólico va a aumentar, el volumen de eyección va a aumentar, va a causar hiperpulsabilidad arterial y va a aumentar pues obviamente la presión arterial sistólica. También esto va a influir sobre todo
que va a aumentar el consumo del gasto cardíaco de oxígeno. ¿Por qué? Porque él está trabajando el doble o hasta el triple de lo que trabaja normalmente. Pero como ya él colapsó en algún momento porque ya no podía crecer más para solventar la cantidad de volumen de sangre que estaba de más, él disminuye la presión diastólica. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a disminuir también la cantidad de aporte de oxígeno que le llega al corazón, y esto lo que va a causar es una insuficiencia coronaria. Bachir pasa. Listo. Bueno, dentro del cuadro clínico, ya les sale. Aparecen, así, cuadro clínico, las manifestaciones. Bueno, el cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente entonces va a tener presencia de palpitaciones, disneas de fuerza por el mismo colapso que va a haber a nivel pulmonar, va a presentar eutornea, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar agudo. Esto más que todo causa la muerte de muchos de los pacientes, y solamente menos del 20% de los pacientes que te van a referir que tienen dolor torácico, y es más que todo por la congestión que hay a nivel pulmonar, ¿cierto? Y va a ser, puede ser tanto en reposo como en esfuerzo. Y la fatigabilidad y astenia va a ser a causa de una claudicación del ventrículo derecho. Y hay posible presencia de shock cardiogénico. Y Listo, estamos por Bueno, dentro de la exploración física vamos a encontrar un paciente que nos va a presentar signos de Muset, que es que su tórax y su cabeza se va a mover acorde a las palpitaciones del corazón, como si estuviera haciendo la sístole y la diástole junto con el corazón. Tenemos el pulso de Corrigan, que nos va a permitir a la inspección ver la distensión o el colapso de arterias notorias a nivel de pronto del cuello. Tenemos el signo de Muller, que cuando hay proceso de sístole, la campanita se va a mover. Vamos a ver el pulso de Bisfriends, que es la aparición de un doble pulso a la palpación, y el signo de Kinkel, que es cuando vemos en las uñas, vamos a ver un color bastante claro o como transparentoso en proceso de diástole, y en sístole se va a colocar rojito. Sí, corazón, iba a complementar. El signo de Kinkel es la pulsación rítmica del lecho unguial, como se puede ver ahí, especialmente cuando se comprime la uña, para complementar. Otro signo que aparece es el signo de Hill, que es una diferencia entre la presión arterial entre las extremidades superiores e inferiores. Dani. Dale, pasa. Aquí estamos en exploración física en la auscultación. Bueno, a nivel auscultatorio vamos a ver que hay una presencia de un soplo diastólico que va a ser de tipo expirativo, descrescento, que se percibe mejor en el borde external izquierdo, y en la insuficiencia aórtica grave vamos a observar un soplo olórico. No lo pueden observar en la imagen, así más o menos suena. Y vamos a ver un soplo de Austin Flynn, que va a ser más que todo, o va a estar presente en los pacientes que van a estar hemodinámicamente mal o que están bastante complicados. Y el soplo pleural, que es del Durox, que se va a encontrar en la membrana de los pacientes, y lo vamos a poder palpar con la membrana del fonendo, con un poquito de presión, y ya él se escucha con la presión que nosotros ejerzamos. Bachir pasa. Sí, ya pasó. Ya. Bueno, a nivel del diagnóstico vamos a usar ecocardiograma, lo cual nos va a permitir
observar la morfología de la válvula y de pronto determinar si de pronto hay una hipertrofia, determinar la dirección del chorro de regurgitación, si hay un proceso retrógrado de la sangre, identificar de pronto un mecanismo subyacente que pueda estar provocando esta patología o definir la definición de las cúspides de las aortas. Pasa. ¿Ya pasó? Sí. Bueno, a nivel de los rayos X vamos a ver que la aorta la vamos a encontrar un poco dilatada y junto con el examen fluoroscópico vamos a ver que muestra una pulsatividad bastante amplia que va a exponer el ventrículo. Y a nivel del electrocardiograma vamos a ver que el ritmo casi siempre va a ser sinusual, el electro va a ser un electro más o menos normal y nos va a mostrar signos de crecimiento ventricular izquierdo, junto con la sobrecarga sistólica, porque obviamente está dada por la dilatación de la aorta. Vamos a ver una Q profunda, una R alta, una T picuda, y los estadios avanzados suelen presentar un aumento del segmento de CT. ¿Pasa? Sí, ya pasé. Esto viene del algoritmo de tratamiento quirúrgico. Bueno, en este algoritmo vamos a tratamiento para insuficiencia de la aorta. Tenemos que mirar si nuestro paciente inicialmente presenta una dilatación significativa de la aorta ascendente. De ser así, lo remitimos inmediatamente a cirugía. Pero si no es así, debemos verificar la insuficiencia aórtica grave. Si el paciente nos presenta síntomas, entonces lo remitimos a cirugía. Pero si no, nos presenta de pronto FEBI menor o igual de 50, de pronto el diámetro diastole-diastólico que va a ser mayor de 70, el diámetro telesistólico mayor de 50 y pronto el área de la superficie que va a ser mayor de 25. Si debe ser así, se va a cirugía. De no ser así, seguimos estudiando al paciente. Y si presenta insuficiencia aórtica grave, pues no le hacemos nada, seguimos estudiando al paciente. ¿Va a decir paso? Listo. Bueno, a nivel del tratamiento de estos pacientes se van a tratar pues, con un mecanismo o una secuencia cardíaca en la cual vamos a usar los IECA, la angiotensina 2 y los betabloqueadores. Ahí podemos observar los fármacos como captopril, enalapril, quinatopril, peridodopil y en las dosis iniciales y máximas y las frecuencias a las que los vamos dando. Doctor, una pregunta. Bashir, pasa. Dime, Doc. Es que yo en la guía decía que, por ejemplo, para los pacientes con síndrome de Marfan, los betabloqueadores y el losartán podían reducir la dilatación de la raíz aórtica y reducir el riesgo de complicaciones. O sea, por eso lo pueden utilizar antes y después. Eso sí se utilizan. Claro que sí, Doc. Dicen que antes y después de la cirugía. Sí, Doc, sí se pueden utilizar. Aunque, sin embargo, recuerden que casi siempre los tratamientos de muchas de las valvulopatías, casi siempre, la gran mayoría de ellas son de tipo quirúrgico, especialmente cuando las valvulopatías son severas o cuando están comprometiendo la fracción de eyección. Pero sí se pueden utilizar, Doc, estos medicamentos como terapia farmacológica para reducir la remodelación miocárdica y para evitar el empeoramiento de la función cardíaca. Sí se puede, Doc. Gracias. Listo. Bueno, compañeros, creo que ahora sí es mi persona con el otro tema nostral, el siguiente que digo. Me avisan si se ve mi cámara o no, no sé. Aquí la aprendí, pero no sé si el internet está lento. Sí, amigo, ya te veo. Ya me veo, listo. Bueno, vamos a hablar de la estenosis mitral. A ver, la estenosis mitral, primeramente, quiero que sepan que es una reducción del espacio de la válvula mitral, como bien lo indica, a menos de 2 centímetros cuadrados, cuya reducción de este espacio está provocando una obstrucción del flujo de entrada hacia el ventrículo izquierdo. Como dato anatómico, para que lo tengamos en cuenta de referencia, una válvula mitral normal tiene una medida de entre los 4 y los 6 centímetros cuadrados. Y ya empezamos a hablar de estenosis leve
cuando la medición de esta área está entre 1.5 y los 2 centímetros, y entre más se vaya reduciendo por 0.5 centímetros, se va a llevar a moderada y después severa cuando esta está inferior, o sea, cuando el espacio está inferior a 1 centímetro cuadrado. Bueno, voy a pasar. Le sale a todos ya epidemiología y etiología. ¿Aló? Sí. Bueno, listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en verdad la mayoría de los casos son de origen reumático. Sin embargo, este antecedente clínico, al momento que vayamos a hacer la respectiva encuesta a nuestro paciente, la anamnesis, no todos los pacientes, o sea, la mitad de estos pacientes no nos presenta un antecedente claro de esto. La verdad, en la mayor parte de los casos, ya no se da tanto por fiebre reumática hoy en día. O sea, en los libros nos dicen que sí, pero con la queja actualizada nos dicen que en esos países desarrollados, en los cuales ya la fiebre reumática no es un problema, se ve ya muy poco por ese tipo de etiología. Sin embargo, otros tipos de etiología, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, son cada vez causas que van creciendo más. Como dato tenemos que tener en cuenta que casi 2 de los 3 tercios de los pacientes que nos presentan estenosis mitral son mujeres. Y bueno, habitualmente, o como les dice el dato, el 40% de los casos de la afección valvular es mixta. ¿Cómo así que es mixta? O sea que no solamente está afectando a la válvula mitral, sino que también se está metiendo ya con otras estructuras cardíacas, como por ejemplo un defecto en el tabique interauricular, que ahí ya se le conoce y se le denomina como síndrome de Lutten-Bacher-Casio, si no estoy mal. Lutten-Bacher-Casio, que es aquella estenosis mitral cuya etiología es reumática, pero que a su vez ya tiene un daño a nivel de lo que sería el tabique interauricular y se relaciona con comunicación interauricular. Bueno, voy a pasar. Dentro de la fisiopatología. Bueno, en la fisiopatología tenemos, recordemos principalmente que el área de la válvula mitral del adulto es aproximadamente entre 4 y 6 centímetros cuadrados. Cuando esta área se reduce, normalmente pues el llenado ventricular se mantiene por un aumento de la gradiente de presión. O sea, se realizan todos estos mecanismos homeostásicos para tratar de mantener la fisiología normal, ¿no? Pero cuando lo que es el orificio de la válvula mitral ya es inferior a lo que serían los 1.5 centímetros cuadrados, que hablamos ya de una estenosis mitral grave, el mantenimiento del gasto cardíaco, ya no es posible. Ya no es posible porque lo que es la presión de la aurícula izquierda ya no está alcanzando su valor necesario, que creo que es entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Entonces, tiene que aumentar su presión. Como consecuencia a esto, y que también, o sea, como consecuencia de esto, lo que es la presión capilar pulmonar también se tiene que ver aumentada. ¿Y qué va a traducir en esto? En la dignidad del paciente. Entonces, aquí en la imagen que tengo de la fisiopatología, al lado tenemos como que de qué manera relacionar lo que pasa en la fisiopatología con el cuadro clínico que va a traer el paciente. Entonces, por ejemplo, también al aumentar esta presión, ¿qué va a pasar? Hombre, nos va a llevar a una hipertrofia, a un aumento ya a nivel crónico, cuando ya está muy reducida el espacio de la válvula, a una hipertrofia de la aurícula. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Van a haber unos desencadenamientos de anomalías en cuanto a la conducción cardíaca que nos puede llevar a arritmias auriculares. Más comúnmente una FA. Que más adelante veremos que en muchos casos de estos pacientes, la primera presentación clínica que nos llega a nosotros es el síncope. Y uno dice como que, ¿cómo así? Pero ya investigándolo te das cuenta que es una FA que está creando trombos en la auriculilla, que gracias a esa impidencia en cuanto al gasto cardíaco normal nos los está extravasando a partes periféricas. Pero bueno, gracias a que aumenta la presión en la aurícula izquierda por este impedimento de la válvula, ¿qué va a pasar? Hombre, aumenta la presión venosa que nos va a llevar aumenta la presión capilar pulmonar que nos va a llevar a lo que sería la congestión, llevando un edema pulmonar, es hipertensión arterial pulmonar, cuyo futuro y fin lo que nos va a ocasionar nosotros es, que de forma pasiva se dé una hipertensión también del ventrículo derecho, una hipertrofia del ventrículo derecho y al final una insuficiencia también de la válvula tricuspidia, que es cuando ya empiezan a aparecer los síntomas más floridos.
voy a pasar. Dentro del cuadro clínico, ¿sí lo ven? Y ahora sí. Bueno, dentro del cuadro clínico tenemos que, a ver, al principio, como toda valvulopatía, ella empieza insidiosa. Nunca los síntomas se te van a venir referidos a ti al inicio del desarrollo de esta enfermedad. ¿Cómo empieza? El paciente a ti te puede ir refiriendo de entrada, doctor, yo hace unos meses yo estaba bien y últimamente me estoy empezando a ahogar por nada y ya no tolero ninguna posición para respirar. ¿Cómo así? O sea, el paciente, el cuadro clínico típico es que gracias a que la estenosis va progresando, van a aparecer disneas en el paciente ya incluso con esfuerzos menores. Y va a llegar un momento en que este paciente se encuentre incapacitado ya para lo que serían las actividades diarias. Cuando va el paciente a referirme, ya no tolera el decúbito, va a aparecer ortopnea, aparece esas crisis de disnea paroxística nocturna, el paciente refiere un latido molestoso en él, que se refiere a palpitaciones y taquicardia en este momento. Cuando hay un desarrollo de lo que sería edema de pulmón, que es muy, a ver, tenemos que estudiarlo, hay que mandar a hacer el registro, que eso hablaré más adelante. Normalmente te aparece secundario a ese esfuerzo físico o a esa aparición de la arritmia, que en general es la causa de la fibrilación. O sea, gracias a la estenosis mitral se está generando esa fibrilación auricular. Y esto siempre deteriora hemodinámicamente porque, a ver, gracias a la pérdida de esa contracción auricular y de la respuesta ventricular rápida que va a aparecer. La hemoptisis normalmente aparece, es muy común en estos pacientes, y aparece como consecuencia más que todo de esa rotura de las venas pulmonares y bronquiales. En complicación menos frecuente, a ver, que ocurre gracias a la presencia de ese aumento de la presión capilar pulmonar. Y bueno, es importante que debe distinguirse porque es que el esputo rosado puede ser también algo común en lo que sería el edema agudo del pulmón o el infarto agudo del miocardio. Bueno, hablando de la embolia sistémica, como yo les dije, normalmente es consecuencia de la formación de trombos en la aurícula izquierda, que más que todo se acumulan en la orejuela, como ya sabemos. Y en verdad es frecuente que en pacientes con fibrilación auricular y gasto cardíaco bajo ocurra. Pero normalmente en la estenosis mitral son trombos grandes pedunculados que pueden, la verdad, ocluir de manera transitoria el orificio mitral y acompañarse de síntomas como la auscultación cambiante, el síncope, la angina. Y bueno, tenemos el dolor torácico. El dolor torácico, en verdad, la literatura nos decía que este se da en menos del 16% de los pacientes con estenosis mitral. Es difícil llegar a su origen, pero se ha atribuido que este dolor torácico se debe a aquella hipertensión pulmonar que genera el paciente. ¿Secundaria a qué? A esa embolia o a la afección coronaria que está producida, por ejemplo, por aterosclerosis. Oye, me gustaría agregar algo acerca de que a veces, o sea, el tamaño de la aurícula izquierda es muy grande y entonces comprime el nervio laringeo recurrente, entonces provoca ronquera o disfonía en el paciente y esto es lo que se conoce como síndrome de Horner. Y al esófago también puede comprimirlo y causar disfagia en el paciente. Gracias por el aporte, compañera. Cosas que se le pasan a uno aquí exponiendo. Bueno, en cuanto a la exploración física, a ver, empecemos por partes. En inspección, de hecho, la literatura nos reflejaba que en la inspección solamente nos van a aportar datos de la estenosis mitral cuando ya se encuentra grave. ¿Y qué nos dicen? Que hay una especie de fascia característica que es la fascia mitralis, en la cual el paciente, uno apenas no ve llegar, ve esa famosa hiperemia a nivel malar o chapetas malares, que no la confundan con lo que sería el eritema malar del lupus eritematoso sistémico, pero ahí se puede apreciar en la foto que está. También cuando ya ocurre un fallo a nivel derecho y por el gasto cardíaco bajo, existe esa palidez cutánea, la frialdad, y como pueden notar en estas fotos, hay cianosis de las partes acres, de las partes proximales. O sea, este fenómeno de Raynaud, y ahí se ven esos pies, esos dos de los pies todos cianóticos. Bueno, a nivel de lo que sería la palpación, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros? Nos vamos a encontrar con un pulso arterial periférico disminuido. Y cuando el paciente ya está generando una fibrilación auricular, ¿qué vamos a encontrar? Hombre, una diferencia entre el pulso periférico y
y el que tomemos directamente con el fonendoscopio, la frecuencia mayor a 20 latidos, y también va a estar en un sentido irregularmente irregular, como es característico. También cabe resaltarse que cuando ya uno está haciendo la que será la palpación del tórax a nivel cardiovascular, en la punta del ápex suele presentarse uno suele palpar el primer ruido como un fremitonel, y en ocasiones se puede palpar un chasquido mitral. En decúbito lateral izquierdo normalmente se puede palpar ese frémito diastólico, y cuando hay hipertensión pulmonar grave, es posible palpar el cierre pulmonar, es decir, el segundo ruido, a la altura del segundo o tercer intercostal, como podemos ver en la imagen ahí. Bueno, a nivel de la auscultación, me dicen si se escucha. Quiero que escuche. A nivel de la auscultación, los signos auscultatorios de la estenosis mitral, pues, son, bueno, primero un ruido fuerte, un primer ruido fuerte, disculpen. Hay un chasquido como que antes del segundo ruido, y luego, como se puede ver en la imagen, viene ese soplo diastólico, que a eso puede sumarse también lo que sería un segundo ruido fuerte, pero en el foco pulmonar. Cabe resaltar que lo que es la intensidad aumentada del primer ruido se debe a que la valva se cierra con rapidez desde una posición poco abierta, cabe resaltar. Pero cuando la movilidad valvular está comprometida por la presencia de calcificaciones, ya el primer ruido va a perder sonoridad. Es decir, o sea, la semiología aquí va a ser bastante variante. Ahora, el chasquido de apertura, como podemos ver, es breve y es corto. Me refiero al chasquido de apertura, como pueden ver en la imagen, de donde empieza el ruido auscultatorio. Bueno, ¿qué más? Lo que sería el soplo diastólico de por sí, como podemos darnos cuenta, tiene como una característica que es retumbante, ¿ya? Y se detecta mejor en el enfermo cuando está en decúbito lateral izquierdo. Su foco de auscultación más puro, por así decirlo, normalmente es en el ápex cardíaco. Y bueno, ¿y cuándo va a aumentar? Efectivamente, cuando el paciente se encuentra en ejercicio y se puede irradiar hacia la axila. ¿Por qué se genera? Hombre, por el paso de la sangre a través de esa válvula que está estrechada, y pues su duración se relaciona con la intensidad que tenga esa estenosis. En esos pacientes con ritmo sinusal también se va a producir lo que sería un esfuerzo presistólico del soplo, ya que lo que sería la contracción auricular aumenta el flujo de sangre a través de la válvula, y menos frecuente podemos encontrar lo que sería el soplo de Graham-Still, que ese es un soplo diastólico por insuficiencia pulmonar, secundaria pues de la válvula pulmonar, que secundariamente a la dilatación de la válvula pulmonar, que se produce ya cuando estos pacientes nos empiezan a dar una hipertensión arterial pulmonar, ya después en su historia natural de la enfermedad. Bueno, no, Soy yo. Bueno, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, encontramos como tal la bronquitis crónica, que va a presentar los síntomas de congestión, es decir, que como es la disnea, pero no va a presentar ningún signo auscultatorio. Ya. En la hipertensión pulmonar va a presentar el soplo diastólico, pero no va a presentar el chasquido. El mixoma auricular va a presentar lo que es el DES, que vendría siendo la disnea, la embolia y el soplo diastólico, pero con signos de enfermedad sistémica. Y en la pericarditis constrictiva van a ser los síntomas muy parecidos. Va a presentar signos de congestión derecha, y también va a presentar, este se diferencia del otro, pero que se puede hacer el diagnóstico a través de rayos X, que se va a presentar una calcificación en el pericardio. Pasa. Ya pasaste. Sí. No me sale. Ya. Bueno, en las pruebas diagnósticas, pues tenemos que la prueba GOL, pues sería, como ya la conocemos, el ecocardiograma. Pues aquí, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la morfología valvular, que si los velos están engrosados ya sabemos, por la misma calcificación,
vamos a determinar el tamaño de la aurícula izquierda, vamos también a ver si hay presencia de trombos o no, y una consistencia de la regurgitación mitral. Ya. En los signos de rayos X vamos a encontrar un crecimiento auricular izquierdo y unos datos de congestión pulmonar, como sería redistribución vascular, las líneas de Kerley y derrame pleural. Ya como tal, en el electrocardiograma vamos a encontrar o no una fibrilación auricular, es decir, la presencia de ondas F, un dato de crecimiento de la aurícula izquierda que vendría siendo ondas P profundas que se hacen bimodal, y el eje eléctrico se va hacia la izquierda como tal. Y los signos de hipertensión pulmonar, pues ya como tal, ya indica más un deterioro avanzado. Pasa. Bueno, en el ecocardiograma, pues vamos a evaluar que lo que es el score a través de la anatomía de la válvula mitral mediante la escala de Wilkins. Esta la va a medir por grados, pero va a medir la movilidad, el engrosamiento, la calcificación y el engrosamiento subvalvular. Ya. Entonces, esta puntuación varía de 4 a 16. Por ejemplo, si encontramos un paciente que tiene una válvula con movilidad alta y su restricción es únicamente de los extremos de las valvas, ya ahí aportaría un punto. Si tiene un engrosamiento que se extiende por toda la valva de 5 a 8 milímetros, ya ahí aportaría 3 puntos. Ya, entonces ya irían 4. Y si en la calcificación tiene una sola área de brillo ecocardiográfico aumentado, aportaría un punto. Ya iría en 5. Y si tiene un engrosamiento mínimo justo que debajo de las valvas mitrales, aportaría otro, ya serían 6. ¿Ya? Entonces, también está la escala de Cornier, que lo clasificó en 3 grupos ecocardiográficos. Que el grupo 1, como tal, mira la valva mitral anterior flexible y no calcificada, y enfermedad subvalvular leve, por ejemplo, cuerdas tendinosas que delgadas de longitud mayor a 10 milímetros. En el grupo 2, pues vamos a encontrar una valva mitral anterior flexible y no calcificada, y enfermedad subvalvular grave, por ejemplo, cuerdas tendinosas engrosadas de longitud menor a 10 milímetros. En el grupo 3 vamos a encontrar lo que es la calcificación de válvula mitral en mayor o menor grado que es determinada por fluoroscopia, independientemente pues ya del estado del aparato subvalvular. También vamos a encontrar otro que sería el score como tal que se hace, que va de 0 a 11 puntos. ¿Qué va a medir el área valvular mitral menor o igual a 1 centímetro cuadrado, el desplazamiento máximo de las valvas menor o igual a 12 milímetros, cociente del área comisural mayor o igual a 1.25 y la afección subvalvular. Todos aportan 3 puntos menos el primero, que va a aportar 2 puntos. Pasa. Ya pasaste. Sí. No me sale. Ya. Bueno, el tratamiento quirúrgico. Bueno, pues vamos a tener que el tratamiento quirúrgico para la estenosis mitral clínicamente significativa, es decir, menor que el orificio es menor a 1.5 centímetros cuadrados, vamos a mirar que si, por ejemplo, que si tiene síntomas, entonces uno mira si tiene alguna contraindicación para la comisurotomía mitral percutánea. Si sí, se le hace cirugía, pero si no, mira las contraindicaciones o el riesgo alto quirúrgico.
Si tiene un riesgo alto quirúrgico, se le hace la comisurotomía. Y si no, mira las características críticas favorables. Ya. Sí, se le hace lo que es la CMP, que es la misma que comisurotomía. Y si no, pues mira la misma característica favorable tanto para cirugía como para CMP, que las encontramos aquí del lado derecho. Entonces, si el paciente no presenta síntomas, mira que si tiene alto riesgo de embolia o de descompensación hemodinámica. Si llega a tener esto, mira las contraindicaciones desfavorables para la CMP. Si tiene contraindicaciones, pues se hace cirugía, y si no, se le hace la propia CMP. Si el paciente no presenta síntomas en la prueba de esfuerzo, solamente lo que se le hace es un seguimiento al paciente. Pero si ya a presentar, también se le hace lo que es o la CMP o la cirugía. Pasa. Bueno, aquí vamos a encontrar un ejemplo de la comisurotomía mitral y del respectivo tratamiento quirúrgico. Tenemos los videos, no sé si se van bien. El quirúrgico es el propio reemplazo de la misma valva. Sí se ve. Sí, yo sí Claro. que se ve los Sí. demás. Bueno, el tratamiento médico. Bueno, pues tenemos unas indicaciones para el tratamiento farmacológico, ya si el paciente llega a presentar una insuficiencia o si, por ejemplo, el paciente, si tiene antecedentes de embolia sistémica o cuando se localicen trombos en la aurícula izquierda, pues se hace lo que es la anticoagulación, ya sea con warfarina o con otro anticoagulante. Ah, claro. En pacientes con fibrilación auricular persistente está contraindicado los NACO, que son los nuevos anticoagulantes orales. Y se le manda los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. El tratamiento normal, pues para estos pacientes que se le da, que lo que son diuréticos, beta bloqueadores, digitálicos y bloqueadores de los canales de calcio. ¿Pasa? Bueno, que la insuficiencia mitral, pues tenemos que en sí es un reflujo de sangre ocasionado por la incapacidad de la valva mitral del corazón al cerrarse firmemente. Ya será un flujo retrógrado, por decirlo de alguna manera. ¿Pasa? Bueno, en su etiología, pues tenemos que en las décadas anteriores era la fiebre reumática, que ya era causada por... que disponía de la cicatrización y rigidez de la misma valva, que también era determinada por la restricción de las valvas y acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Ahora mismo, la etiología más frecuente es la degeneración mixoide, que está determinada ¿por qué? Por la elongación anormal de las cuerdas tendinosas, posibilidad del prolapso valvular y la posible ruptura de estas mismas. Pasa. Bueno, vamos a encontrar unas etiologías específicas que, por ejemplo, en las congénitas, pues vamos a tener la enfermedad de Barlow, que es característica de un abombamiento y un prolapso en jóvenes de la válvula, y en adultos está asociado a una degeneración fibroelástica. Las cardiopatías isquémicas están asociadas a la dilatación como tal del ventrículo
La calcificación del anillo mitral se da principalmente en personas ancianas y es de rápida instauración. Y la endocarditis bacteriana pues se da por la misma afectación que dan las vegetaciones, que las vegetaciones pueden romper las cuerdas tendinosas o afectar a los músculos papilares o a la misma valva. Ya. Y producir una rotura. También otras causas menos frecuentes, pues tenemos lo que es que enfermedades que reumáticas, que miocardiopatía hipertrófica, sífilis, etcétera. Bueno, entonces ahora vamos a ver la clasificación de la difusión valvular mitral según Carpentier. Él lo quiso hacer la clasificación de la difusión según la motilidad de los velos. Entonces vamos a tener la tipo 1, que es el movimiento normal de las valvas, pero si hay si se da una insuficiencia es porque hay una perforación de esta. En los trastornos que ocurre esto es en la miocardiopatía, tanto isquémica como dilatada, en la endocarditis y son las de origen congénito. En la tipo 2 vamos a ver un movimiento aumentado de las valvas o un movimiento anómalo, puede ser de una o puede ser de ambas. A esto se le llama el prolapso de la valva y puede estar en enfermedades degenerativas como la enfermedad de Barlow, la forma frustrada de Barlow, la deficiencia fibroelástica, que dijimos que esto se daba en la enfermedad de Barlow, pero en los adultos, y el síndrome de Marfan. A su vez, también en las endocarditis, en enfermedades reumáticas, traumatismos, miocardiopatías isquémicas y el síndrome de Ehlers-Danlos. En la tipo 3 vamos a ver un movimiento restringido de la valva en ambas. La única diferencia es que en la tipo 3A hay una restricción en la apertura y en la tipo 3B hay una restricción al cierre. Una de las enfermedades características de la tipo 3A es la fiebre reumática, que recordemos que era uno de los orígenes o era una de las causas de la insuficiencia mitral. Y en la tipo 3B son las miocardiopatías, tanto isquémicas como dilatadas. Paso a decir, en la siguiente diapositiva vamos a ver la fisiopatología de la insuficiencia mitral. Esto va a estar caracterizada por una sobrecarga del volumen. Quiere decir, esto va a haber una sobrecarga de volumen tanto en las dos cavidades, tanto en el ventrículo como en la aurícula izquierda. Comenzando con la parte del ventrículo vamos a tener que se da una dilatación y una hipertrofia de la misma cavidad. ¿Por qué? Porque se necesita expulsar sangre. Esto inicialmente se mantiene la función sistólica, pero de tanto que se está contrayendo va a llegar un momento en que ya va a disminuir la contractilidad del ventrículo y esto va a producirnos una insuficiencia cardíaca congestiva y puede llevarnos a una muerte súbita. Y hay mayor riesgo si el FEBI está menor a 60% y la escala NIA de 3 a 4. Ahora, en cuanto a la parte de la aurícula, va a haber un aumento de las presiones y un aumento del tamaño de la aurícula. ¿Por qué? Porque se está contrayendo. Esto puede ocasionarnos arritmias auriculares y más que todo fibrilación auricular. En cuanto a la otra parte de la imagen que está acá más abajito, el aumento de la presión en la aurícula izquierda va a producirnos un aumento de las presiones, tanto arterial pulmonar como venosa pulmonar. Y aquí es donde se va a producir los signos de congestión pulmonar y por eso nos van a llevar a los síntomas de disnea y toda esta parte. Vamos a decir en la siguiente diapositiva. Ya el cuadro clínico, en la insuficiencia mitral aguda, vamos a ver varios síntomas. El paciente va a cursar, pasa Bashir. Sí, está en cuadro clínico. El paciente va a cursar con grave insuficiencia cardíaca y los síntomas van a ser dificultad para respirar, tos seca, fatiga, pérdida de apetito, nicturia, mareos y palpitaciones y también va a cursar con edema agudo de pulmón, que son disnea, tos, expectoración, cianosis, etc. En la insuficiencia mitral crónica, que está en la siguiente diapositiva, vamos a ver signos de congestión pulmonar. Y si hay fallo derecho, va a haber fatiga y debilidad muscular. Hay que tener en cuenta también, Bashir, ya pasaste a la siguiente, hay que tener en cuenta también que la hemoptisis y lo que es el edema agudo de pulmón no se encuentran, o sea, no son muy frecuentes en la insuficiencia mitral crónica, sino son más frecuentes en la insuficiencia mitral aguda. Y la embolia sistémica, que ocurre mucho en la estenosis mitral, aquí son también bastante infrecuentes. Bueno, Bashir, en la siguiente diapositiva ya vamos a hablar sobre la exploración física. Vamos a tener un pulso venoso cuando hay ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva. El pulso venoso es yugular, es normal. Y el pulso carotido suele mostrar un ascenso rápido.
El latido de la punta suele ser amplio. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga volumétrica, como ya lo dije, en la fisiopatología y se haya desplazado hacia afuera y hacia abajo. El signo ocultatorio más característico es el soplo holosistólico que vemos, pero antes de este soplo va a ocurrir un primer ruido, pero como este primer ruido tiene una intensidad tan disminuida, va a quedar incluido en el soplo holosistólico. Este soplo se irradia o el lugar de irradiación más común es hacia la axila, pero en ciertos pacientes puede transmitirse hacia la base y confundirse con el soplo de la estenosis aórtica. Y otro dato importante es que la presencia de un chasquido de apertura mitral indica la existencia de estenosis asociada. Recordemos que un signo ocultatorio característico de la estenosis mitral es el chasquido de apertura, y si se encuentra aquí, puede decir que la insuficiencia mitral está asociado a esa estenosis. Pasa, Bashir. En la siguiente diapositiva vamos a ver la parte del diagnóstico. La ecocardiografía es la prueba reina. Aquí se le hace al paciente una ecocardiografía Doppler, color transtorácica, y la insuficiencia mitral se caracteriza porque hay una existencia del flujo de alta velocidad ubicado entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Bashir, ¿ya pasaste? Bueno, a mí no se me ve, pero yo puedo seguir. Estabas en diagnóstico. En diagnóstico, sí. Pasa. La ecocardiografía es la prueba más importante. Esta evalúa la gravedad de la estenosis, la etiología, el mecanismo de la insuficiencia, las consecuencias y las repercusiones para el ventrículo izquierdo, etc. Ahora, en cuanto a los rayos X, el dato radiológico más importante es la dilatación de ambas cavidades, tanto en ventrículo como en aurícula izquierda. Y también se van a encontrar signos de congestión pulmonar. En cuanto al electro, vamos a encontrar signos de crecimiento auricular izquierdo, como lo son ondas Q profundas, ondas R altas, ondas T picudas. Y cuando hay una insuficiencia mitral aguda, puede traducirse la dilatación auricular como en ondas P ensanchadas y también ondas P bimodales, como lo hay en la estenosis. Siguiente va a ir al tratamiento. En el algoritmo del tratamiento vamos a ver la cirugía de la reparación de la válvula mitral. Normalmente esta es la técnica preferida cuando se espera que los resultados sean duraderos. Esta cirugía va a estar indicada en los pacientes sintomáticos con un FEBI mayor al 30% y en pacientes asintomáticos que tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Hay otro tipo de cirugía que hacen al paciente, que es el procedimiento percutáneo de borde con borde, que son para pacientes con insuficiencia mitral primaria grave sintomática que cumplan los criterios ecocardiográficos de elegibilidad. Básicamente, esta cirugía, ya cuando el paciente llega asintomático y el paciente llega con un FEBI mayor al 30%, ya enseguida se le manda cirugía. Ya ahí se va viendo si el paciente de pronto no tiene síntomas, si tiene la posibilidad de una recuperación duradera y todo eso. Y si no se le puede hacer, pues se le hace el tratamiento médico, pero no hay un tratamiento médico en sí, sino que se le tratan como los síntomas. Por ejemplo, si ya el paciente normalmente viene con una fibrilación auricular, entonces se le dan unos beta bloqueantes. Si hay que anticoagularle, solamente se puede anticoagular cuando hay antecedentes de embolia o cuando hay una fibrilación auricular crónica o cuando hay una dilatación auricular bastante grave. Listo, creo que eso es todo. Y ya, y estas son las preguntas, doctor. Listo, doctora. ¿Tiene alguna pregunta antes, muchachos, sobre el tema? Sé que es un tema complejo, no es un tema fácil. Uno se enreda con tantas valvulopatías, y eso que no estamos hablando de la insuficiencia y estenosis tricuspidia y la insuficiencia y estenosis pulmonar, que serían otras valvulopatías que sí son poco raras, poco frecuentes, pero sin embargo están ahí. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Yo tengo una pregunta aquí aparte de estas preguntas. ¿Sí se logra a todos los pacientes que uno logra hacer el diagnóstico de la remisión a cirugía o a intervención quirúrgica? ¿Sí se logra Depende, hacer? Ajá. Depende del tipo de valvulopatía. No todas las valvulopatías van a requerir procedimientos quirúrgicos. Incluso hay algunos pacientes que por sus comorbilidades, desafortunadamente no se le puede hacer procedimientos quirúrgicos porque tienen una fracción de eyección reducida, porque presentan otras comorbilidades que impiden su realización de procedimientos.
o porque el paciente se encuentra en esos momentos en una fase inestable, donde primero es importante el control hemodinámico y cardiovascular para definir un procedimiento quirúrgico. Entiendo, sí, claro, ya hacen referencia a unas recomendaciones también y a unas contraindicaciones de cada uno de los procedimientos, tiene razón. Entonces, cada paciente hay que individualizarlo. Sí, hay que individualizarlo, Doc. Afortunadamente, muchos de los pacientes que requieren procedimientos se les hace. Claro. Bueno, eso sería todo. Bueno, de aquí tenemos unas preguntas que se nos ocurrió a nosotros haciendo la respectiva exposición. Listo. ¿Cómo se trata la estenosis aórtica severa cuando se asocia a través de valvulopatías concomitantes? ¿Cómo ha sido? Como cuando se asocia a otras valvulopatías concomitantes. Ah, listo, ya te entendí. Es que había leído mal. Todas las estenosis aórticas severas van a requerir tratamiento quirúrgico. El problema de la estenosis aórtica severa, Doc, es que muchas veces su sintomatología se confunde con eventos coronarios. Y ustedes cuando hablaron de esta valvulopatía se dieron cuenta que estos pacientes presentan una triada que es síncope, disnea y angor o angina. Sí. Entonces son síntomas que aparecen también en los pacientes con síndrome coronario agudo. Por eso, incluso cuando vimos estas patologías se dieron cuenta de que el síncope, la disnea y el angor puede aparecer en los pacientes con síndrome coronario. Así es. Cuando hay otra valvulopatía concomitante, hay que determinar cuál de todas las valvulopatías es la que realmente está desencadenando la inestabilidad hemodinámica en ese momento. Yo he tenido pacientes que han tenido doble lesión valvular mitral, por ejemplo, estenosis y insuficiencia. Entonces, muchas veces se corrige la alteración valvular que esté conllevando al grado de inestabilidad en el paciente. Casi siempre, si es una estenosis mitral severa, Doc, se recomienda el tratamiento de la estenosis mitral severa, que siempre es tratamiento quirúrgico. Ah, listo, profe. Listo. ¿Cuáles son los criterios medios que se emplean para considerar una insuficiencia mitral significativa? Doc, creo que eso lo habían ya explicado previamente. Realmente la insuficiencia mitral tiene una clasificación, la clasifican en insuficiencia mitral severa, insuficiencia mitral funcional e insuficiencia mitral estructural, sabiéndose que la insuficiencia mitral funcional es la que se produce cuando existen ciertos grados de miocardiopatía dilatada, especialmente del ventrículo izquierdo. Es la más frecuente, es con la que ustedes más van a toparse en los pacientes que presentan valvulopatía mitral. Sin embargo, su tratamiento casi siempre es más que todo farmacológico. Ahora existen algunos tratamientos quirúrgicos para la reducción del espacio del anillo mitral, que es lo que realmente desencadena la valvulopatía o desencadena esa insuficiencia mitral. Cuando usted, la estructural, Doc, ustedes saben que puede ser de tipo degenerativo, puede ser por endocarditis bacteriana, puede ser por cardiopatía isquémica, por un síndrome coronario, puede ser desencadenada también por fiebre reumática, por calcificación, que se entra más que todo en la degenerativa. Esas sí van a requerir en su momento tratamiento, Doc, y es muy importante tenerlo en cuenta eso para determinar una conducta en esos pacientes. Entonces, realmente con esto quiero decirle que la que realmente se maneja o se enfoca el paciente es en la insuficiencia mitral de tipo estructural, que es la que normalmente manejamos nosotros en los pacientes con valvulopatía mitral por insuficiencia mitral. Para los hemodinámicos, Doc, se tiene en cuenta el jet de regurgitación, se tiene en cuenta también el diámetro de la válvula, es decir, el diámetro que tenga en ese momento la afectación de la válvula, se tiene en cuenta también la estructura que está afectada, porque recuerden que la insuficiencia mitral no solamente la afectación es de la válvula, sino también las cuerdas tendinosas pueden estar afectadas también por una endocarditis, por ejemplo, los músculos papilares también pueden estar afectados. Entonces son muchas de las consideraciones que se deben tener en cuenta para determinar una conducta quirúrgica, especialmente en la insuficiencia mitral de tipo estructural. Otro de los parámetros que se tienen en cuenta también tiene que ver con la anchura de la vena contracta, y esta es mayor de 7 milímetros, cómo es el llenado mitral, si el llenado mitral es mayor de 1.5 centímetros por segundo, también los parámetros del área del anillo aórtico, si este es mayor o no a 0.40 centímetros cuadrados, y lo que dije, el volumen regurgitante, si este es mayor de 60 cc. Se tienen en cuenta esos parámetros, Doc. Ah, listo, profe. Y obviamente la clínica, Doc.
¿Cuánto Claro. tiempo tarda el paciente para recuperar la normalidad tras una intervención quirúrgica de válvulas cardíacas? Doc, esto depende del tipo de valvulopatía y también del exitoso que haya sido el procedimiento y también depende de la causa que conllevó a esa valvulopatía, porque hay algunos pacientes los cuales no se recuperan inmediatamente. Sin embargo, yo normalmente laboro en un área donde se especializan en patologías cardiovasculares y los pacientes que manejamos ahí, que se le hace reemplazo valvular, dependiendo de las manos expertas que manejen o que hagan el procedimiento quirúrgico, que siempre son los cirujanos cardiovasculares. Normalmente la recuperación de estos pacientes sucede entre la primera a cuarta semana después del procedimiento quirúrgico endovascular. No sé si entendieron esa parte. Sí, no, claro. Luego una pregunta, a ver, Claro. usted siempre nos pone como unos escenarios, entonces eso era otra pregunta de aquí, tipo, ¿en qué escenario nosotros deberíamos sospechar de decir la valvulopatía? Porque usted sabe que en verdad las clínicas son muy parecidas a cualquier otra afección a nivel cardíaco. Sí, doc. Mire, yo lo que hago normalmente cuando sospechamos el diagnóstico de valvulopatía, siempre es importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas que aparecen en los pacientes. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica, ustedes hablaron de muchos signos, signo de Kinke, signo de Muse, signo de Müller, de Trouble, varios signos que te pueden ayudar a determinar que es una insuficiencia aórtica, aunque vuelvo y repito, son signos que no aparecen siempre. Aparecen una minoría de la población que presenta insuficiencia aórtica y especialmente pacientes con insuficiencia aórtica severa. Pero normalmente estos pacientes presentan un soplo diastólico a nivel del foco accesorio aórtico y a nivel de la aorta. Es un soplo que muy frecuentemente se irradia a espalda y también se irradia a cuello. Por eso es muy importante la ocultación en estos pacientes cuando se toma o se revisa por primera vez un paciente. Yo les voy a dar un ejemplo. Un paciente hace poco, un joven que tenía 29 años de edad, el paciente hacía cianosis distal y este paciente durante la revisión clínica que le hice me encontré un soplo sistólico en foco aórtico y este soplo se irradiaba, era delgado el paciente, se irradiaba a espalda y a cuello. Cuando se ordenaron los estudios correspondientes, entre ellos electrocardiograma, nos encontramos con crecimiento ventricular izquierdo. Chicos, espérense que se me va a descargar la tablet. Denme un minutico, no me vayan a colgar. Listo, chicos. Entonces, como les estaba diciendo, ese paciente, finalmente, cuando le hicimos el electrocardiograma, nos encontramos con un crecimiento ventricular izquierdo. El índice de Sokolov estaba en valores que se hacían considerar posiblemente una insuficiencia aórtica, un crecimiento ventricular izquierdo. Además de eso, le hicimos el ecocardiograma y nos encontramos con una insuficiencia aórtica que estaba relacionada directamente con una endocarditis bacteriana. Entonces, la insuficiencia aórtica era más por la vegetación que se presentaba en la válvula. Ese paciente, al indagarnos, nos encontramos de que tenía muchas lesiones a nivel dental y posiblemente eso causó una bacteremia que conllevó finalmente a la presencia de la endocarditis y posiblemente de una válvula nativa, posiblemente una fiebre reumática en la válvula aórtica, aunque recuerden que la fiebre reumática es más frecuente en las valvulopatías mitrales. Entonces eso era un ejemplo de un paciente con insuficiencia aórtica. Otro paciente que tuve yo, ya un señor como de 62 años de edad, ese paciente me ingresó a mí con episodios sincopales y dificultad respiratoria. Cuando lo empezamos a revisar me encontré con un soplo que no era diastólico, sino un soplo sistólico en foco aórtico y accesorio aórtico. También se irradiaba a espalda, no se irradiaba a cuello. Y cuando le hicimos el ecocardiograma transtorácico, nos encontramos con una estenosis mitral severa que estaba relacionada directamente a un cuadro degenerativo. Ese paciente requirió tratamiento quirúrgico. Entonces, normalmente para hacer el diagnóstico no solamente basta la clínica, sino también es importante la realización
del ecocardiograma transtorácico y especialmente el ecocardiograma transesofágico, que es el que al final nos determina cuál es la valvulopatía presente en el paciente. Muchas veces he tenido pacientes incluso en donde los soplos mitrales irradian a foco aórtico y muchas veces se confunden con patologías aórticas, sin embargo es una valvulopatía mitral. Por ejemplo, cuando la afectación de la válvula es la valva anterior de la mitral, tiende a presentarse un soplo irradiado a foco aórtico. Cuando el compromiso de la válvula es la valva posterior de la mitral, el soplo se irradia hacia región axilar y hacia espalda. Entonces, eso nos ayuda mucho a orientar posiblemente el diagnóstico, pero sí quiero que tengan entendido que es importante la ocultación, ya que permite determinar cuál es la posible conducta a seguir. Y casi siempre todo termina en la realización de un ecocardiograma transtorácico y en algunos casos, obviamente, el ecocardiograma transesofágico, que es mucho más sensible y específico para ver la valvulopatía. Es más, en todo paciente que le encontramos una valvulopatía por un eco-TT, lo mandatorio es realizar un ecocardiograma transesofágico. Doctor, una pregunta, ¿podría repetir cuando el daño es en la valva anterior? Se irradia aorta, a foco aórtico. Y cuando es posterior a la axila, a región axilar. Aquí veo otra pregunta. ¿Qué causa el prolapso de la válvula mitral y cuáles son sus complicaciones? Realmente la causa más importante del prolapso de la válvula mitral es casi siempre hereditaria. Normalmente el prolapso de la válvula mitral no desencadena complicaciones importantes hemodinámicas ni manifestaciones clínicas. Muchas veces es un hallazgo accidental que encontramos en algunos pacientes. Sin embargo, existen algunas patologías que pueden causar prolapso de la válvula mitral. Ya ustedes dijeron una que era el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos también puede causarlo, la anomalía de Epstein, la distrofia muscular, la escoliosis incluso. Yo tuve una vez un paciente que tenía una escoliosis severa y presentaba un prolapso de la válvula mitral más por la deformidad de la caja torácica que causó también deformidad cardíaca, no por las cavidades, sino por la anatomía que desencadenó la escoliosis. También otras patologías que pueden causar prolapso de la válvula mitral es la enfermedad de Graves-Bassett, que es una tirotoxicosis o una tiroiditis autoinmunitaria. También son otras causas desencadenantes de prolapso de válvula mitral. Ahora, sus complicaciones casi siempre cuando son hereditarias no desencadenan complicaciones importantes. Sin embargo, cuando están relacionadas a las patologías que les acabo de comentar, pues esto puede progresar a insuficiencia mitral y puede causar daño valvular si no se corrige la causa desencadenante previamente que les acabo de comentar. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, señor. Listo. La quinta pregunta es general, muy general. Les vamos a tratar de explicarlo y resumirlo rapidito. ¿En qué escenarios debemos sospechar de una valvulopatía y cómo sería su manejo en el momento? Bueno, miren, ya creo que les he hablado de varios escenarios. Empecemos primero con la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, ¿qué escenarios puede tener un paciente con insuficiencia mitral? El paciente les puede llegar a ustedes con una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, inestable. Y recuerden que la insuficiencia mitral junto con la estenosis mitral son las causas de valvulopatías más frecuentes que llevan a fibrilación auricular. Puede tener un paciente en el contexto de una insuficiencia cardíaca. Estas valvulopatías causan falla cardíaca y se encuentran entre las causas que conllevan a remodelación miocárdica y causan insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca por valvulopatía. Entonces le puede llegar el paciente con un cuadro de falla cardíaca izquierda y cuando está muy avanzado ya una miocardiopatía dilatada que conlleva obviamente un cuadro de falla cardíaca generalizada con edema en miembros inferiores, disnea, edema pulmonar. Es importante que ese paciente les pueda llegar a ustedes así, o les puede llegar también un paciente con un evento cardioembólico, una enfermedad cerebrovascular isquémica por una valvulopatía mitral, o el paciente les puede llegar a ustedes con un cuadro febril, con taquicardia, con pérdida de peso y se encuentra con una endocarditis bacteriana. Ese es para el caso de la insuficiencia mitral, aunque casi siempre esos pacientes tienen signos de falla cardíaca pura, como los que ustedes vieron cuando hablamos de falla cardíaca. Y la fibrilación auricular, que es muy, muy frecuente en este grupo poblacional. ¿Entendieron esa parte? Recuerden siempre que ahí va a aparecer un soplo en estos pacientes cuando tienen insuficiencia mitral y el soplo es sistólico. Un soplo sistólico.
No sé si tienen alguna pregunta ahí o entendieron. Chicos, ¿me escuchan? Entendido, doctor. Entendido. Listo. Ahora, la estenosis mitral, recuerden lo que ustedes hablaron, los síntomas más frecuentes son la disnea, la fatiga, edema en miembros inferiores, fibrilación auricular, puede el paciente debutar, puede tener también cuadros sincopales. Pues en estos son los pacientes que presentan tos con expectoración hemotoica. Estos pacientes cursan muy frecuentemente cuando la estenosis mitral es severa y se inestabiliza, cursan con edema pulmonar. Y obviamente es tanto la presión por el proceso de regurgitación hacia la circulación pulmonar que esto causa una ruptura de los vasos pulmonares que obviamente pasan hacia la membrana alveolo-capilar y de ahí pasan directamente hacia los alveolos y por eso el paciente tiene un esputo hemotoico. Entonces, si el paciente usted le llega con cuadro de falla cardíaca y esputo hemotoico, deben sospechar en una estenosis mitral. Y si les presenta un soplo diastólico en foco mitral, deben sospechar en que el paciente presente una posible valvulopatía mitral tipo estenosis. Ahora, muy frecuentemente también pueden tener pacientes con doble lesión valvular, es decir, estenosis e insuficiencia alternante de la mitral. Y ahí las manifestaciones clínicas dependerán de la alteración que esté más compleja entre la estenosis o la insuficiencia. La estenosis aórtica se caracteriza por la triada que les comenté previamente: síncope, disnea y angina. El paciente les va a debutar con pérdida del conocimiento y se encuentra con un soplo sistólico en foco aórtico y accesorio aórtico que se irradia a cuello, que se irradia a espalda. Entonces ahí ustedes deben sospechar posiblemente en una estenosis aórtica. Y la insuficiencia aórtica que se relaciona con todos los signos que ustedes acaban de comentar, más un soplo diastólico asociado también a signos de insuficiencia cardíaca. Desafortunadamente, en las causas leves, tanto estenosis como insuficiencia, los pacientes no presentan realmente sintomatología. Ya lo presentan especialmente cuando presentan una estenosis moderada y severa y una insuficiencia moderada o severa. Eso en los pacientes con valvulopatías crónicas. Pero recuerden ustedes que también pueden haber valvulopatías agudas, como en el caso de los infartos agudos del miocardio, en el caso de las endocarditis bacterianas, los cuales sí pueden desencadenar una alteración hemodinámica muy importante y que de pronto pueden ser diagnosticados más fácilmente que las crónicas. Casi siempre las crónicas, cuando uno ve la valvulopatía crónica, el paciente ya ha desarrollado insuficiencia cardíaca, ya ha desarrollado compromiso de la fracción de eyección. No sé si tengan alguna pregunta más sobre eso. Profe, yo creo que quedó claro. Yo creo que sí se entiende. ¿Cómo? Yo creo que sí se entiende, doc. Ah, listo. Lo único, chicos, no es fácil. No es fácil entender las valvulopatías. No es fácil entender las valvulopatías porque son demasiadas. Entonces uno más o menos, pues, teniendo en cuenta algunas manifestaciones clínicas, uno orienta el diagnóstico. Realmente no es fácil. No es fácil el diagnóstico. Doctor, pero que el diagnóstico sería completamente imaginológico, ¿no? Porque muchas de las sintomatologías son parecidas, o sea, casi siempre los pacientes llegan con síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, para poder identificar si una estenosis o una insuficiencia, me imagino que es completamente imaginológico, ¿no? O sea, yo me imagino Sí, que claro. uno ante la sospecha cuando manda a hacer un paraclínico es que confirma efectivamente con un Claro, eco. exacto, así es. Listo. Sí, La última pregunta. De La los última pregunta. criterios Dímelo. cardiográficos. También existen unos criterios cardiográficos que son cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos que habla la guía. Entonces, Claro. esos se deben tener en cuenta para hacer el diagnóstico ecocardiográfico de manera general. Así es. Sí, exacto. O sea, realmente el diagnóstico siempre es clínico para la sospecha, pero finalmente es ecocardiográfico. Al final es ecocardiográfico. Siempre el diagnóstico es ecocardiográfico y también en algunos casos nos va a tocar hacer cateterismo también. Por ejemplo, en el caso de estenosis aórtica, siempre debemos descartar que no exista una enfermedad coronaria de base también. Bueno, la última pregunta, bueno, no es fácil. La última pregunta me la hicieron hace como 2 semestres anteriores.
La respuesta quiero que escuchen muy atentamente. Usted sabe que el síndrome de Heyde no es más que la presencia de estenosis aórtica y sangrado por angiodisplasia intestinal. Esto causa un cuadro hemorrágico. Realmente este síndrome o este cuadro hemorrágico está relacionado a un déficit adquirido del factor de von Willebrand tipo 2A. O sea, existe una alteración genética en donde existe una alteración del factor de von Willebrand. ¿Entendido hasta ahí? Sí. El factor de von Willebrand, recuerden que es una proteína que se encuentra en su endotelio. Es una proteína multimérica, tiene un alto peso molecular y recuerden que es secretada por las células endoteliales. ¿Qué hace el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand, como lo hemos hablado en clases anteriores, lo que hace es permitir la adhesión de las plaquetas al endotelio cuando existe una lesión vascular. ¿Qué hace la estenosis aórtica? La estenosis aórtica causa una fragmentación de los multímeros del factor de von Willebrand. Ahora, esa fragmentación está muy aumentada en los pacientes con estenosis aórtica y la fragmentación de los multímeros del factor de von Willebrand lo que desencadena es una mayor adhesión plaquetaria. Pero a su vez, este aumento de adhesión plaquetaria lleva a un aumento del consumo del factor de von Willebrand. O sea, se consume el factor de von Willebrand. Y al consumirse el factor de von Willebrand, recuerden que este es muy importante para generar la adhesión de las plaquetas. Entonces, el consumo hace que fácilmente el paciente, cuando tenga una lesión o un daño a nivel vascular, al estar consumido el factor de von Willebrand y al haber la alteración genética, conlleva el sangrado. Esa es la razón por la cual en el síndrome de Heyde la estenosis aórtica desencadena sangrado. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Señor. Bueno, chicos, ¿no tienen alguna pregunta adicional? No, profe, yo creo que todo quedó claro. Sí, no es fácil, chicos, no es fácil lo de la valvulopatía, no es fácil, como les dije. Lo que sí me importa que se aprendan es a de pronto reconocer los soplos y así como hicieron, que me gustó mucho, que fue interactivo, mostraron los soplos dependiendo de cada una de las valvulopatías. De pronto les enseño algo esquemático para que nunca se les olvide. La insuficiencia aórtica es soplo diastólico. La estenosis aórtica es un soplo sistólico. Mientras que en el lado de la mitral es al revés. La insuficiencia mitral causa un soplo sistólico y la estenosis mitral causa un soplo diastólico. O sea, es al revés al de la aórtica. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Apréndanse uno solo. Insuficiencia aórtica, soplo diastólico. Listo, ya sé que la insuficiencia aórtica tiene un soplo diastólico, entonces la estenosis aórtica tiene un soplo sistólico. Y el doctor Emilio me dijo que a nivel mitral es al revés. Nunca se les olvida. Nunca con eso se les olvida. Ojalá el libro lo dijera así, olvide. doctor. Ojalá el libro lo explicara así, está buena eso, profe. Que sí, que. No lo va a decir, no lo va a decir, doctora, porque, mire, mis chicos, cuando yo decidí ser docente, lo hice con el fin de buscar la manera de que las cosas en medicina sean fáciles. Es que en medicina las cosas son fáciles si se las saben explicar a uno y si uno estudia. Porque en mi época era, te metían la información y si tú llegabas a preguntar, te trataban de todo tipo de cosas. Usted no sabe, vaya a estudiar, usted es un flojo, pero no se trataba de eso. Es que la medicina hay que buscarle la forma de hacerla fácil. Y eso fue lo que hice yo durante todos mis años de entrenamiento como médico y ahora como especialista y ahora como docente, es buscar que la medicina fuera fácil. Entonces, cada vez que yo leo un tema, busco la forma de enseñarles a ustedes. Cuando me toca preguntarles o explicarles el tema, les busco la manera de enseñarse la forma más fácil de como yo lo entendí. Y aunque ustedes no lo crean, así fue como lo entendí yo al principio. Entonces, nunca se les olvida así. Y siempre busquen en la medicina lo más fácil. Y así nunca se les olvidan las cosas. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos mañana entonces, ¿oyeron? Listo, profe. Gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Chao, doctor, con gusto.